Ok. La pregunta 4 sería, ¿existen instituciones cívicas, religiosas, criminales que han o están promoviendo alguna forma de discriminación contra comunidades indígenas? Obviamente que existe gente, ¿no? Que de manera deliberada busca beneficiarse a costa del trabajo de alguien más. Pero digo, más que, digo, una institución, no es una institución, pero pues los grupos criminales son los que más provecho sacan de las condiciones en las que vive la gente en comunidades indígenas, porque si algo tiene la gente de las comunidades indígenas, a diferencia de la gente que vive en comunidades urbanas como las nuestras y que viven en pobreza, es que tienen tierra. Por lo menos tienen un pedazo de tierra que pueden habitar, donde pueden construir su casa y donde pueden, si quieren, sembrar y cosechar. Obviamente que muchos grupos se aprovechan de esa situación, los ejidatarios, por ejemplo, el robo de tierras, o grupos criminales que definitivamente lo que buscan es tratar de ofrecer pues, un salario, aunque sea mínimo, a cambio de dejar o de prestar la tierra. Sí, por ejemplo, entiendo que por ejemplo en Oaxaca muchas comunidades indígenas crecen heroína para bastantes grupos Sí, o sea, criminales. siembran, ¿no? Y siembran a cambio de un salario, ¿por qué? Porque no hay trabajo, no hay dinero y pues, lo que me ofrezcan. Pero, pues también hay grupos que favorecen mucho a las comunidades indígenas. De hecho, es muy común que cuando vas a una comunidad indígena a tratar de ayudar y vas en grupo, lo más seguro es que te confundan con alguna institución religiosa. De hecho, te preguntas, ¿de qué iglesia vienes? No, pues no vengo de ninguna iglesia. Ah, lo que pasa es que aquí vienen muchos de las iglesias. ¿Por qué? Porque hay una misión del ministerio dentro de las religiones que buscan esta idea del apoyo a los desprotegidos, a los desvalidos, a los que no tienen, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas comunidades religiosas que en realidad apoyan, pues, ¿no? Más que discriminar. Y por supuesto también pues está el gobierno federal que tiene sus programas sociales de apoyo a la producción, al campo o a las personas que no tienen recursos, pero que desafortunadamente se han visto limitados porque cada vez más, año con año, si vemos la comparación de las gráficas, se invierte más en programas sociales, se gasta más dinero, pero en realidad no se está reduciendo la pobreza, ¿no? Entonces hay algo que no está funcionando del todo bien. Pero sí, o sea, más que grupos que discriminan, más bien creo que hay grupos que apoyan y personas y grupos en especial con intereses muy particulares que quieren tener posesión de la tierra o que por el contrario se quieren aprovechar de los recursos. En este caso, por ejemplo, algunas empresas que desafortunadamente expropian tierras. Ahí está el caso del aeropuerto aquí en Guadalajara mismo, ¿no? De comunidades de personas que dicen es que esta es mi tierra y ustedes me la tienen que pagar. O comunidades en la Sierra Huasteca donde hay un montón de agua, pero de repente se seca el río porque resulta que pusieron una planta hidroeléctrica y ahora no tienen agua, pero tienen luz. O Entonces, el caso de, por ejemplo, el caso más reciente que he visto es de compañías canadienses las minas, sí. que están excavando en zonas sagradas de los Sí, huicholes, por ejemplo. sí, y volvemos a lo mismo, pues, dado que el Estado mexicano tiene la supuesta autoridad sobre ese territorio, pues lo que hace es expropiar cuando puede y pagar supuestamente, pero dado el caso de que para esa cosmovisión ese lugar puede resultar sagrado o puede resultar importante, pues al Estado mexicano no le interesa tanto. ¿Por qué? Porque no comparte su visión del mundo, es como si no fuera importante, ¿no? Entonces sí, están las mineras canadienses, están las personas que están construyendo la presa en Temacapulín, que también quieren inundar ahí la comunidad y dos, tres comunidades más, simplemente porque quieren llevar agua al estado de Nuevo León, digo, al estado de León, Guanajuato. Entonces, hay empresas, hay grupos que de cierta manera, más que aprovecharse, no respetan, ¿no? Sus derechos, ni su derecho a la tierra, ni su derecho a los recursos. Claro. Es- ok. La pregunta 4 sería, y bueno, la última pregunta sería, ¿ha habido casos de discriminación o abuso por parte de autoridades gubernamentales o del ejército en conflictos armados actuales en México? Pues el caso, digamos, el último, ha habido varios casos, ¿no? Sobre todo en Chiapas. Y el caso, pues el caso de Acteal también. El caso más, digamos, más sonado, pues fue el levantamiento zapatista durante el 94,
pero también después del 94, con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y obviamente las confrontaciones directas con elementos del Ejército Nacional, pues obviamente salieron bajas. En todos los conflictos armados va a haber bajas. Y después en Acteal también hubo un asesinato por parte de elementos que supuestamente representaban a autoridades de seguridad y que tuvieron que disolver una manifestación de manera violenta, pero pues hubo un uso excesivo de la fuerza. Fue durante el sexenio de Renzo Cedillo, también en Chiapas, creo que fue el municipio de Acteal. Y otro que recuerdo mucho es durante el año 2000, sí, en el año 2006, que es cuando tenemos a Felipe Calderón, si no mal recuerdo, y Enrique Peña Nieto, el que ahora es el presidente de la República, era el gobernador del Estado de México. Hubo una confrontación muy violenta con un grupo de pobladores indígenas que viven en San Salvador Atenco. Esas personas que viven en San Salvador Atenco, en el Estado de México, estaban reclamando los pagos para la construcción de un aeropuerto en esa parte de la comunidad, y el gobierno mexicano al parecer no estaba cumpliendo con el trato, y lo que sucedió fue que a raíz de una supuesta protesta en un mercado municipal y que a raíz del rapto de varios elementos de la policía estatal del Estado de México, pues hubo una incursión del gobierno federal en la comunidad y fue una violación sistemática de derechos humanos, porque literalmente se metieron los policías a la población de San Salvador Atenco y se metieron a las casas de las personas a buscar a los supuestos agresores. Obviamente las personas respondieron, y ahí hay dos versiones de la historia. Unos fueron que los policías se defendieron de una agresión directa, otra fue, por supuesto, la población se defendió de esa supuesta invasión a su comunidad. De ese abuso por parte y de la hubo una disputa fuertísima, hubo muertos, hubo personas golpeadas, mujeres violadas, y hasta el día de hoy eso ha dado motivo a que exista un movimiento popular en esa zona que se llama el movimiento del pueblo en defensa de la tierra, de San Salvador Atenco, si no mal recuerdo. ¿Similar al ejército zapatista? No, porque no tienen la intención de derrocar al gobierno, simplemente quieren defender la tierra. Pero son personas que están armadas de machetes, etcétera, y que tienen a un representante popular en ese sentido, y ese es uno de los casos que yo más recuerdo, ¿no? O sea, de violación sistemática de personas. Obviamente otro caso que no es, digamos, directamente relacionado con una comunidad indígena, pero sí que tiene que ver con la normal rural de Isidro Burgos en Ayotzinapa, que ya todo el mundo más o menos ubica la historia de los 43. Y la mayoría de personas que están estudiando en las rurales urbanas, en las escuelas normales rurales, que son para profesor, formarte como maestro de educación primaria y básica, son personas indígenas, de comunidades indígenas, que se quieren, como no pueden venir a la ciudad, se quieren quedar a darle clase a sus familiares, a sus vecinos. Entonces se forman en una escuela, que es una escuela rural, para poder a la vez volverse profesores rurales, quedarse en la sierra y dar clases, porque no llega a la escuela, no llega la infraestructura. Y pues ese sería otro caso, ¿no? De una violación, un atentado sistemático a un grupo de pobladores o de personas que están identificadas como indígenas y que fueron entregadas por la policía a un grupo de delincuencia organizada en el municipio de Iguala, ¿no? En Guerrero. Entonces se me ocurren esos tres casos. Ok, muchas gracias.